Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva actividad en la asignatura de matemática. En esta sesión número 3, revisaremos el tema características de la función lineal. Empecemos. ¿Sabías que una función lineal es una función polinómica de primer grado? Que en una gráfica en el plano cartesiano se representa como una línea recta y se escribe de la forma f de x igual mx más b. Revisemos entonces cuáles son los elementos que forman parte de la forma de la función lineal. La m representa la pendiente, la x representa la variable independiente y la b representa la ordenada de origen o corte con el eje y. Revisemos algunos ejemplos de funciones para comprobar si son o no funciones lineales. Y tenemos como primer ejemplo la función f de x igual 2x más 2. Comparemos con la forma de la función lineal y nos vamos a dar cuenta que en esta función el 2 representa a la pendiente, la x representa a la variable independiente y el último 2 representa el corte con el eje y. Por lo tanto, esta sí es una función lineal. Revisemos ahora un segundo ejemplo, la función f de x igual x cuadrado. Comparemos con la forma de la función lineal y nos damos cuenta rápidamente que hay algo diferente, que en este caso la variable está elevada al cuadrado, lo que no sucede con la función lineal, puesto que en la función lineal la x está elevada siempre a la 1. Por tanto, es su nombre que es una función polinómica de primer grado. Por lo tanto, este ejemplo no corresponde a una función lineal. Tenemos un tercer ejemplo, la función f de x igual x más 1. Comparemos con la forma de la función lineal y nos damos cuenta que en este caso nuestra pendiente es 1, x representa la variable independiente y este 1 representa el corte con el eje y. Como último ejemplo, tenemos la función f de x igual 3, y en este caso, esta función observamos que está escrita únicamente el corte con el eje y que en este caso el valor de la pendiente es 0. Pasemos a revisar ahora las características de la función lineal. Una de sus características es que su representación en el plano cartesiano corresponde a una línea recta. Justamente es por esto, mis estimados estudiantes, que toma el nombre de función lineal. Una segunda característica es que en la función lineal m representa un valor de cambio, es decir, la pendiente, mientras que b es un valor constante. Y como tercera característica, su dominio y su rango coinciden con el conjunto de los números reales. Cuando revisemos cómo graficar una función en GeoGebra, vamos a analizar un poquito más esta característica. Es importante, mis estimados estudiantes, que ustedes tengan presente que las funciones lineales son bastante útiles para poder realizar el cálculo de fenómenos que suceden en nuestro diario vivir, como por ejemplo el costo del agua, el costo de la energía eléctrica. También por medio de las funciones lineales nosotros podemos observar los cambios en el aumento de estos costos y estos gastos. Pasemos ahora rápidamente a graficar una función lineal. Aquí ya tenemos el plano cartesiano y vamos a graficar la función 2x menos 1. Ya en sesiones anteriores revisamos cómo realizar la evaluación de una función y cómo elaborar la tabla de valores. Vamos a dar valores a las x, en este caso la x va a valer 1, es decir que en nuestra función donde esté la x vamos a reemplazar con el 1. 2 por 1, 2, bajamos el menos 1 y realizamos la operación. Nuestro resultado salió 1, es decir que cuando x vale 1, y también vale 1. Un nuevo valor para las x, en este caso será 0, donde esté la x reemplazamos con 0, y esto nos da como resultado menos 1. Es decir que cuando x vale 0, y vale menos 1. Damos un nuevo valor a la x, y en este caso x va a valer menos 1, donde esté la x reemplazamos con menos 1, y realizamos la operación. Como resultado nos ha dado menos 3, es decir que cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Ahora, esta tabla de valores la vamos a representar en el plano cartesiano. El primer par ordenado, cuando x vale 1, y también vale 1, unimos con un puntito donde se encuentran ambos números del par ordenado en el plano y le ponemos nombre a este punto.
Graficamos el segundo punto, 0 para las X menos 1 para las Y. Y graficamos el tercer punto, menos 1 para las X menos 3 para las Y. Luego unimos estos tres puntitos con una recta y esta recta verde representa nuestra función f de x igual 2x menos 1, en donde el dominio y el rango pertenecen al conjunto de los números reales. Ahora, mis estimados estudiantes, vamos a observar cómo se vería esta misma función graficada en GeoGebra. Y estamos ya, mis estimados estudiantes, dentro de la aplicación GeoGebra. Así es como se observa la ventana principal. Y en este caso vamos a graficar la misma función con la que estuvimos trabajando hace un momento. Aquí donde dice entrada es donde vamos a digitar o escribir pues nuestra función. Si recordamos, la función era f de x igual 2x menos 1. Y aquí lo tenemos ya, mis estimados estudiantes, la gráfica de nuestra función. Como ustedes pueden observar, esta gráfica es infinita. Si alejamos un poquito con el zoom, ustedes podrán notarlo, que la gráfica se extiende hacia la parte positiva del eje X y lo mismo sucede hacia la parte negativa del eje X y Y. Es por esta razón, mis estimados estudiantes, que se dice que una característica de la función lineal es que su dominio y su rango corresponde a todo el conjunto de los números reales. Pero si ustedes, mis estimados estudiantes, quieren ver en GeoGebra solo una pequeña parte o un trozo de la función, también lo podemos hacer. Vamos aquí donde teníamos la entrada, colocamos una coma, damos dos espacios y vamos a colocar los paréntesis. Y dentro del paréntesis vamos a escribir los intervalos desde donde nosotros queremos que nuestra gráfica inicie y nuestra gráfica termine. Por ejemplo, vamos a colocar que queremos que nuestra gráfica empiece en el menos 2 menor o igual que x menor o igual que 2, por ejemplo. Le damos un clic y observamos ya que nuestra gráfica ha cambiado y ya no está completa. Ahora solo tenemos una pequeña parte, un trozo de la función, que inicia y concluye en los intervalos que nosotros hemos escrito en la entrada. En el menos 2 para las X y 2 positivo en el eje de las X también. Aquí, en esta gráfica que ya está más corta, es un poquito más sencillo para todos ustedes poder analizar el dominio y el rango de la función. Recordemos que el dominio lo leemos en el eje de las X y el rango lo leemos en el eje de las Y. Para esto lo que necesitamos es analizar por dónde pasa la gráfica en el plano. En este caso, el dominio de nuestra función inicia aquí en el menos 2 y concluye en el 2 positivo porque es justamente aquí donde pasa la gráfica. Y el rango de nuestra función inicia aquí en el menos 5 para el eje Y y termina en el 3 en el eje Y, porque es justamente ahí donde nosotros vemos que inicia y concluye la gráfica. Eso sería todo por la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención, mis estimados estudiantes.